Ya solo queda una semana para el 28 de mayo, ya estamos en el Ecuador de la campaña y hoy hemos venido aquí a Recacho a socializar, entre otras, las propuestas que tienen que ver con el Baracaldo sostenible, ¿vale? Un poco con lo que tiene que ver con las propuestas y los proyectos que llevamos dentro de nuestro ERRI programa con el tema de sostenibilidad. Pero antes de entrar a presentar a mis dos compañeros, sí que quería que tuviéramos presente un poco que más allá de estas propuestas, de estos programas, de esta socialización, más allá de reivindicar un cambio de gestión en lo público, más allá de reivindicar este tipo de situaciones, nosotros lo que queremos reivindicar es que queremos y tenemos otro modelo de gobernar el municipio. Baracaldo lleva gobernado décadas por los mismos partidos, por las mismas siglas, por las mismas formas de hacer. Una forma de hacer que siempre relega a la ciudadanía a un segundo plano y no le da participación. Para que os hagáis una idea, el Reglamento Orgánico Municipal, que es como la base que regula el ayuntamiento, lleva sin actualizar 22 años. En ese reglamento no permite, por ejemplo, que en los plenos, que se supone que es el órgano mayor de decisión de un ayuntamiento, la ciudadanía pueda presentar sus proyectos de acuerdo si no tienes un color político. Las comisiones internas del ayuntamiento, que sería el foro decisorio para hablar en relación a la igualdad, en relación al desarrollo sostenible, en relación al urbanismo, en relación a la economía, las comisiones son cerradas, no se graban y solo se convocan como un mero trámite para pasar a un pleno. Y los plenos, que deberían ser el órgano decisorio, los órganos los usa este equipo de gobierno como un trámite para llevar ya los acuerdos que tienen previamente pactado, sacando ese espacio de todo tipo de participación y de debate. Y todo intento que tiene la ciudadanía, todo intento que tienen los partidos de la oposición para cambiar esto y democratizar ese reglamento y para democratizar lo que es el ayuntamiento, pues generalmente lo bloquean. Así, intentamos poner en marcha consejos de distritos que, cuando vieron que eso suponía que la ciudadanía iba a tener un voto de participación, dijeron que no se podía hacer, no vaya a ser que la ciudadanía y los barrios pudieran decidir y debatir sobre qué es lo que quieren. Cuando propusieron la comunidad educativa hacer un consejo escolar para valorar qué es lo interesante en el ámbito educativo, les dijeron que no. Y cuando han aprobado el Consejo de la Mujer, lo han hecho solos el PNV, sin contar ni siquiera con los partidos de la oposición, porque así lo han decidido. Por eso decimos nosotros que otro modelo de gobernanza es posible, y decimos que otro modelo de gobernanza es posible verdaderamente poniendo a las personas en el centro de la política, donde las personas puedan decidir y puedan transformar en la medida que ellos valoren en base a sus necesidades. Dice Amaya del Campo en esta campaña que el PNV no son unas siglas, que es un proyecto. Y a mí me gustaría que explicase a su ciudadanía entonces por qué llevan 8 años capitalizando todas las acciones que se han hecho a nivel municipal como siglas propias, cuando se han estado codeando y pegando codazos para salir en la foto, intentando capitalizar con sus siglas lo que debería ser del pueblo. Llevamos décadas, como decía, gobernados por las mismas personas, con la misma forma de hacer. Las mismas partidos que nos prometieron reconversión y nos han traído desindustrialización. Las mismas personas que privatizan nuestros cuidados. Y las mismas personas que se llenan la boca diciendo que Baracaldo puede ser sostenible, pero que al final lo que hacen es inundar nuestros montes de grandes infraestructuras que no son necesarias. Y precisamente ese es el tema que hoy traemos al regato. Y por eso precisamente está aquí con nosotros Raúl Méndez, que es batzarkide de las Juntas Generales y vecino de Castresana, y tenemos a Lier, concejal en el Ayuntamiento de Baracaldo, que nos van a profundizar un poco más en este tema. Zikonaz esaten zerbait oso obvioa dala, klima aldaketa ukaezina dela. Nik uste dut hori ja zientifikoki probatuta dagola, eta horren aurka egitea ez dauka ez bururik ez hankarik. Nik uste dut denok partekatzen dugula klima larrialdi egoera hemen dagola, eta horren aurrean urratsak eman behar ditugula. Orduan egin aldugun galdera da, non dago aldea? Alderdien eta eragileen artean, non dago aldea, danok onartzen baldin badugu, egoera larri hori hemen dagola. Aldea dago, egoera horri nola egiten diogu aurre.
han daude gakoak. Eta horren inguruan orain saiatuko naz azaltzen pixkat zein dan EH Bilduren programan. Gure ustetan, EH Bilduren ustez, transizioko soziala bultzatu eta azkartu behar dugu. Hori da importantena. Beste batzuk, eta badakizu zeintzu diren, greenwashing edo garbiketa berdea, nahi baduzu euskaraz esatea, praktikatzen dute oso ondo. Eta gaztelaniazko esaera zarrak esaten duen bezala, esaidazu norekin zabiltzan, eta esango dizut nor zaren. Zure lagunak baldin badira Iberdrola, zure lagunak baldin badira Petronor, zure lagunak baldin badira eraikitze enpresa handiak, normalena izango litzateke ez egitea oso programa jasangarria, ez da oso programa ekologista. Eta hori da beste eskuetan daukatena. Guk aldiz planteatzen dugu urgentziazko neurriak hartu behar direla. Eta hemen esparro garrantzitsuetan, lau esparro garrantzitsuetan nik aurkeztuko ditudanak. Bestela da elikaduraren arloa, bigarrena lehenengo sektorea, hirugarrena izango litzateke transizio energetikoa eta laugarrena mugikortasuna. ¿Qué propone EH Bildu con la soberanía alimentaria? Pues muy claramente que necesitamos otras formas de producción y que necesitamos otras formas de consumo, que debemos cuidar a las pequeñas productoras frente a las grandes cadenas, que debemos respetar la ley que a día de hoy existe de cadena alimentaria para pagar lo justo a esos pequeños y pequeñas productores, y que debemos potenciar la producción y el consumo kilómetro cero de nuestros baserris y de nuestros y nuestras arrantzales. En definitiva, ¿qué necesitamos? Dignificar el sector primario, no dejar en el olvido nuestra pesca, nuestra agricultura, nuestra ganadería y apostar por la soberanía alimentaria. Y cuando hablamos de soberanía, queremos decir soberanía, ser soberanos y soberanas, ser capaces de autoalimentarnos, porque podemos llegar a una situación también de crisis alimentaria si no somos capaces de dotarnos de medios para tener esa autosuficiencia. El segundo punto que os quería comentar es el sector agroforestal. El Recacho está rodeado de montes, no tenemos más que levantar la mirada y vemos verde por todos los sitios. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que todos los verdes no son iguales. Miramos al verde, pensamos que todo lo verde es bueno y yo creo que cada vez tenemos que tener más claro que no todos los verdes son iguales. En Vizcaya hasta ahora se está impulsando un modelo de política agroforestal que se basa en el monocultivo, prácticamente con una de dos especies y sobre todo buscando la rentabilidad económica rápida, lo más rápida posible. Hay terrenos públicos de la Diputación que se pueden aprovechar para transformar plantaciones de pino y eucalipto en especies de bosque autóctono, y hay que proteger la biodiversidad de nuestro territorio. No podemos monocultivar con pino y con eucalipto todo Vizcaya. Por eso, y ya con medidas más concretas, como ha dicho María, queremos impulsar en los ayuntamientos, y Baracaldo sería uno de ellos, planes de ordenación forestal. Creemos que son muy importantes, que tengan en cuenta esa fauna y esa flora autóctona, y también ayudas para poder hacer la compra de superficies arboladas y hacer esa transformación que he dicho. Otro de los puntos que está últimamente muy de moda, muy al alza, y seguramente si estuviera aquí Miquel Otero lo explicaría mejor que yo, pero bueno, es la transición energética. Yo creo que tenemos que ser conscientes que en Vizcaya solo producimos el 10% de la energía que consumimos. Con lo cual ahí tenemos otro déficit de soberanía, en este caso de soberanía energética. Este modelo además está ligado al oligopolio que he citado antes, Petronor, Iberdrola, y a las grandes multinacionales, que cada vez hay más. Entonces, desde EH Bildu creemos que tenemos dos retos que afrontar por delante. Uno sería, y tenemos que ser conscientes todos y todas de ello, que tenemos que reducir el consumo. No vale pedir solo a los demás, tenemos que empezar desde cada uno, desde cada una, y luego ir también a esa producción industrial que cada vez necesite menos. Y dos, impulsar la producción de energías renovables. Hasta ahora el Partido Nacionalista Vasco lo que nos ha llevado es al carbón, al petróleo, al gas natural, y creemos que hay que dar pasos para producir combustibles más sostenibles. Para ello, ¿qué ideas se podrían aplicar en Baracaldo o en cualquier otro municipio de Vizcaya? Bueno, pues una que estamos impulsando ahí donde gobernamos son las comunidades energéticas locales, que los propios vecinos y vecinas, la ciudadanía, pueda gestionar. ¿Por qué? Porque creemos que también hay que democratizar la energía. La energía no puede estar en manos de las multinacionales y de esos oligopolios que hemos dicho, por lo cual tiene que revertir en nosotras y nosotros, y ante
para que esa producción revierta en la ciudadanía, pues a través de esas comunidades locales o a través de empresas de producción y explotación públicas, se podría conseguir, y que fuéramos nosotros y nosotras mismas quienes nos beneficiáramos de esa energía que producimos. Y luego yo creo también, y lo he dicho al principio, que todo el mundo tiene claro que hay que impulsar las energías verdes, las energías no contaminantes, y el problema está en dónde y cómo hacerlo. Ahí está verdaderamente el nudo gordiano de esta cuestión. Yo creo que todo el mundo es consciente de que en este aspecto se avecinan cambios, que es indudable, pero la diferencia que quiere marcar EH Bildu es que se haga a través de procesos participativos, de procesos deliberativos con la ciudadanía, para llegar verdaderamente a acordar entre todos y todas cómo, dónde y cuándo debemos generar esa energía verde. Y el cuarto y último punto, que quizás sea yo el que más domine, porque sé que está llevando estos 4 años en las Juntas Generales, es la movilidad. Igual que antes se daba el dato del 10% de la producción de energía, otro dato que yo creo que es interesante, que tenemos que tener en la cabeza, es que el transporte por carretera genera 1/4 parte de las emisiones de CO2 que se hacen al medio ambiente, más de un 25%, con lo cual creo que es un dato importante a tener en cuenta. Ante eso, ¿cuál es la mejor solución? Intentar reducir la movilidad inducida, aquella que no es necesaria, aquella que hacemos con el vehículo muchas veces pues para ir a por el pan o para comprar cualquier cosa, o ir a buscar a los niños al colegio, pero tiene que haber medidas para ello, no podemos jugar solo con el voluntarismo, ¿no? Y la segunda parte sería, aparte de intentar reducir esa movilidad, pues también impulsar los combustibles menos contaminantes que hemos dicho antes, a través de la electrificación o del hidrógeno verde, y digo verde con mayúsculas, porque el hidrógeno que nos está intentando vender ahora mismo desde Petronor es igual de contaminante que el gas, porque utiliza esas fuentes para producirse. Ya sé además que estando aquí en el regato, bueno, más allá de todas las carencias que pueda tener, pues la movilidad en los sitios que están apartados, pues siempre es una de ellas, ¿no? Entonces, os voy a comentar un poco ahora medidas que para Vizcaya plantea EH Bildu, pero centradas un poco también en la visión que desde el regato o esos núcleos más apartados podrían ser tenidas en cuenta. Una medida global que llevamos a todos los puntos de Vizcaya es el billete único, pero muchas veces nos cuesta explicar a la gente que es el billete único. Dice, bueno, pues yo ya tengo aquí la Baric en el bolsillo, ese es el billete único. Vale, ese es el soporte, ¿vale? Y lo podemos compartir. Con ese plastiquito se pueden hacer más cosas y mejores cosas. Entonces, cuando estamos hablando de billete único, por ejemplo, a la hora de poner un ejemplo es, bueno, primero que valga para todos los operadores, los que ya tenéis un poquito más de edad que yo y tenéis la chartela roja, pues sabréis que nos vale para FEBE, que nos vale para Renfe, con lo cual ya no es único, no se puede utilizar en todos los sitios, y que bonifique de una forma más justa. ¿Cómo planteamos que se hagan esas bonificaciones? Bueno, la propuesta de EH Bildu para Vizcaya, y que queremos llevar luego a todos los herrialdes, es que el transporte debe ser gratuito para todas las personas menores de 12 años. Entendemos que si queremos afrontar el reto demográfico y el reto generacional ante que nos encontramos, esa tiene que ser una de las medidas iniciales. Luego, aquellas personas que están estudiando de manera arreglada, las personas que están en paro, las personas que están en situación de vulnerabilidad, entendemos también que tienen que acceder al transporte gratuito desde el minuto 1. Y para el resto de personas, las que parece que muchas veces decimos por suerte tenemos un sueldo o estamos en una situación normalizada, que debería ser lo normal y no debería ser por suerte, lo que planteamos es que sean tarifas acordes a sus rentas. En función de las rentas que tú tengas, que tú te aplique una serie de bonificaciones sobre esos descuentos. ¿Por qué digo eso? Porque tú puedes ser una persona, vuelvo a las personas mayores, de más de 65 años, puede ser, igual le pitan los oídos, pero bueno, el rector de la Universidad de Deusto, que normalmente en esas profesiones están trabajando hasta los 70 y tantos años, y tienes la misma bonificación que una persona, mujer jubilada, que tiene una pensión de 400 euros, y entendemos que eso no es justo. Quien menos tiene es quien menos debe pagar, y quien más tiene es quien debe pagar la tarifa que habitualmente pagamos todas las personas. Y otra bonificación que planteamos en el transporte, que yo creo que es muy buena de cara a que se entienda por qué quien más lo utiliza puede tener más descuento, es en función del número de viajes que hagas, que accedas a una bonificación. Eso por un ejemplo, que podría ser cualquier otro. Entendemos que tienen que ser acuerdos a nivel del territorio para que vayan adelante entre todos los operadores. Pero imaginaros que si tú haces todos los meses entre 1 y 21 viajes, que es prácticamente un viaje en día laborable, pues tendrías una reducción del 50%. Si haces entre 21 y 50 viajes, pues podrías acceder ya, que es prácticamente una ida y vuelta diaria, a descuentos de 75. Y a partir del viaje 51, pues por ejemplo, tú
tu viaje podría costar 0. Y eso es una manera de incentivar, de saber que tú has llegado al día 15, 17 o 21 del mes, y a partir de ahí todos los viajes que hagas en transporte público de Vizcaya no te van a costar nada. Y eso lo planteamos unir con otra medida, y son los transbordos gratuitos. Y yo creo que eso desde aquí, desde Recacho, se va a entender muy bien. Tú puedes coger, aparte de que tenemos que mejorar el Cabús, que está ahí la parada, el servicio de Bizkaibus, con mejores frecuencias, con mejores horarios y con una flota más acorde a las necesidades actuales, pues imaginaros que tú en el momento que pagas aquí tu billete, luego te desplazas hasta Baracaldo, puedes vía Renfe o vía metro. Mira, más justo, está pasando el Cabús, parece que lo tenía sincronizado, no es así. Puedes llegar a esta estación de metro, a esta estación de Renfe, y de esa manera que no te vuelva a cobrar otro viaje, que no pagues el doble, y que las zonas más alejadas del centro pues verdaderamente paguen unas tarifas similares a los que vivimos en otras zonas más céntricas. Estas son un poco las medidas, y no puedo finalizar en esta plaza, en la plaza de Recacho, pues sin citar las barbaridades que se han hecho en esta zona, los ataques al medio ambiente que está sufriendo, bueno, pues desde Gorostiza hasta aquí, ¿no? Primero fue la Supersur, a primeros de los años de 2000, y quienes aquí vivís entiendo que sufristeis las obras, las voladuras, los desprendimientos, si no por lo menos lo leeríais en la prensa, porque fue bastante notorio, y a día de hoy os encontráis pues con un mamotreto a la entrada al pueblo, que lo único que genera para el Recacho es ruido, es contaminación, y que encima no es un proyecto rentablemente ni económico ni social. Pero el problema es que ahora nos vienen con la variante sur ferroviaria, vienen con otro proyecto más, vienen con otro viaducto o con otro soterramiento por debajo del embalse, con el riesgo que tiene desde el punto de vista medioambiental cada una de las dos cosas. Y lo que nos tememos además es que es para otro proyecto que no tiene ningún tipo de rentabilidad social ni va a tener rentabilidad económica, y que no es necesario, porque la justificación que le dan a ese proyecto de variante sur ferroviaria no es otra que sacar las mercancías del puerto de Santurce, y desde H. Bildu creemos que con las actuales líneas C1 y C2, adecuándolas, actualizándolas y soterrándolas ahí donde generan ruidos y molestias al vecindario, se puede dar y sacar esas mercancías sin ningún problema, sin necesidad de gastarnos 400, 500, 600 millones en viaductos para hacerlo. Pero es que luego además tiene trampa, y esa no nos la dicen. Nos dicen que sacar las mercancías del puerto es lo principal, pero es que esos viaductos, de las dos vías que van a tener, la segunda que están guardando es para el TAF de Revilla y de Urkullu, para ir hasta Santander. Y como está pasando en muchas zonas y municipios de Vizcaya, lo vais a ver, lo vais a oír, lo vais a sufrir, y entendemos que es un modelo que a día de hoy está claro que no va adelante, que va con continuos retrasos. Bukatzeko, esan didate labur egiteko, eta ez dakit oso labur egin dudan. Mariak esan duen bezala, ni ere Barakaldokoa naz, ni Zubiletatik nator, Kadaguako baiaratik nator, hemen pairatzen dituzuen zera guzti horiek paratzen ditugu, seguk ere badaukagu Supersurraren biaduktoa, gu segurazki ere izango dugu, ez badugu gelditzen, terrenaren biaduktu hori, eta horregatik uste dugu oso importantea dela defendatzea egun ditugun gure baiarak, gure mendiak eta gure landa eremuan. Askotan esaten duzunean Barakaldorra zarela, jendea pentsatzen du bizitzen zarela beti erdigunean, eta zonalde hauek ez direla existitzen. Orduan horretarako importantea da Barakaldoko birikia izatea, baina importantea da ere era justu eta duin baten bizi ahal izatea zonalde hauetan. Segurazki hemengo biztanleen maite duten Errekatxon, eta guk maite dugun Barakaldo. Besterik ez, eskerrik asko, gora Errekatxo, gora Baraka. Nik uste dut ekologiari buruz hitz egiten badugu gai oso garrantzitsu bat eduki dugun azkeneko hilabetetan izan dela Zerraldako zuhaiztiaren afera, ez? Eta nola udala daukan diskurtso konkretu batetatik gero etortzen den errealitatea. Ez dute historia osoa kontatuko, baina laburpena gutxi gorabehera hau da. Erakunde ekologisten borroka handiak eta gero, joan den urtean onartzen da zuhaitzak babesteko arau bat, ez? Lei de arbolado urbano erreglamendu bat. Eta horrekin batera, gure Lutxanako bizilagunak konturatzen dira, hor egiten ari den proiektu batean, proiektu horrek 10-20 urtetako garapena izan duen proiektu batean, zuhaitz batzuk, beraientzako oso garrantzitsua dien zuhaitz batzuk moztuko direla.
mobilizatzen dira, protestak egoten dira, eta emaitza da, zuhaitz horiek azkenean mozten direla. Zer gertatzen da historia guzti horretan? Bueno, egia da udalaren argumentua dela, bueno, proiektu horrek bete beharko pausu guztia bete zituela, egin zirela egin beharko alegazio guztiak, eta mundu guztiak bazekiela hor zer gertatuko zen. Pero los vecinos de Lutxana y las vecinas de Lutxana no tenían la misma opinión, no compartían esa opinión del ayuntamiento, y lo que solicitaban era pues que intentaran proteger algo que para ellos era importante y que además con la ley de arbolado urbano vigente se debía de proteger. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? Pues bueno, básicamente un cruce de acusaciones entre los dos partidos del equipo de gobierno para ver quién tiene la culpa de toda esta historia, pero la realidad es que no se da ningún paso significativo para intentar parar un poco ese proceso. Entonces, digamos, es un proceso que resume bastante bien cuáles son, digamos, las palabras o los discursos de los partidos en el equipo de gobierno y cuál es la realidad. Nosotros los dijimos desde el principio, sabíamos que era complejo parar esa obra, ese proceso, esa tala de árboles, pero lo que nosotros les solicitábamos es y lo que les echábamos en cara es que no hubo ni siquiera un intento sincero de hacerlo, porque estoy convencido que si lo que hubiera pasado en esa zona era que hubiera encontrado, no sé, por llevarlo al extremo, un yacimiento de gas de esos que tanto les gusta, estoy convencido que se hubiera paralizado y se hubiera cogido todo el tiempo del mundo para investigar y para ver lo que pasa ahí. Y ese es un poco un ejemplo. Decía Raúl claramente que vivimos una crisis ecológica. Como él decía bien, ya yo creo que ni siquiera Trump es capaz de negar que estamos ante un cambio que es real, y además un cambio que está aquí. El otro día escuchaba que la subida de 1,5 grados de temperatura, ya al principio se hablaba del año 2100, 2050, pero ya están viendo ahí datos que dicen que puede ser algo que pase en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Entonces es algo que está aquí y es algo en lo que esta legislatura que empezará, que son de 4 años, será importante. Entonces, digamos, en ese camino nosotros tenemos diferentes propuestas que no voy a desarrollar todas una detrás de otra aquí, pero sí pondré algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, está el tema del reciclaje. Es algo en lo que hemos trabajado esta legislatura, es algo que, digamos, nos sorprende cómo se está llevando a cabo. Nosotros decíamos hace unos meses, en uno de los debates que teníamos en el ayuntamiento, que estamos lejísimos de los porcentajes de reciclaje que nos exigía Europa para estas fechas. El equipo de gobierno nos dice que ha mejorado mucho en los últimos años, y es verdad. Cuando haces las cosas muy muy mal, a poco que mejores, pues tienes una tendencia a la mejora. El problema es que con ese ritmo de mejora, para llegar a ese objetivo necesitaríamos pues 2 o 3 décadas más que no tenemos. Entonces, uno de los temas en los que hemos insistido y seguiremos insistiendo es el tema del contenedor marrón. A mí me parece otro ejemplo de la manera de hacer las cosas de este ayuntamiento. Yo recuerdo que cuando el contenedor marrón llegó a Bagatza, y tengo gente que vive en Bagatza, veían los contenedores, habían oído algo, pero no tenían mucha idea de para qué servían, si hacía falta una bolsa especial o no, dónde se soltaba esa bolsa. Entonces, y eso ya estaba, ese contenedor ya estaba ahí. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos solicitado al equipo de gobierno una y otra vez es que necesitas informar a la gente para llevar a cabo una política con éxito. Si tú pones unos contenedores marrones y tienes unas llaves en el ayuntamiento, unas bolsas, pero la gente no sabe qué tiene que hacer o cómo puede acceder a eso, no va a servir de nada. Y lo que tiene son unos contenedores marrones que al final utilizan muy pocos vecinos y vecinas, porque realmente no llegan a conocer, no lo entienden, y además te exige un trabajo. Yo hay una frase que ahora estoy estudiando para otras cosas, y es una frase que utilizó un ministro canadiense. Esto es respecto a salud y hábitos saludables. Y él decía, hay que hacer fácil las opciones saludables. Es decir,
tú tienes que hacer fácil a la gente y tienes que hacer las opciones que son saludables accesibles si quieres que apuesten por ellas. Si es complicado, es decir, a día de hoy, pero eso pasa con el contenedor marrón o pasa con el tema de la movilidad sostenible, si tienes que ser una persona militante y súper concienciada para ir a las horas que hay que ir a recoger la bolsa de basura, todo lo que sea, que solo están por las mañanas y tú estás trabajando y acabas comprando una bolsa biodegradable en el Eroski y tal, si tú no tienes facilidades para hacer esas cosas, no lo vas a hacer, lo van a hacer unos pocos y con unos pocos no es suficiente. Entonces, es una frase que se aplica a la salud, pero también se puede aplicar a diferentes cosas. Con el tema del reciclaje, siempre Javi Nere, que le conocéis todos, siempre nos dice, una de las cosas importantes para impulsar y una de las cosas que nosotros proponemos es que la gente que recicle tiene que tener una reducción en los impuestos. Nosotros pagamos impuestos. Pues bueno, en esos impuestos de basuras vamos a poner unas tasas en las que cuanto más recicles, menos pagas. Eso es una manera de incentivar a la gente para que pueda reciclar y sobre todo, lo que os decía antes, hacer campañas potentes. Nosotros hemos solicitado campañas y Alba, que esto por aquí nos decía, no, sí estamos haciendo campañas y con los grandes comercios y tal, pero necesitamos que sean campañas que lleguen a la gente y que puedas llegar a concienciar a esa gente para que participe en estas historias. Y tienes que facilitar, por ejemplo, algo tan sencillo como tener esas bolsas que se necesitan para reciclar. E impulsar el autocompostaje, tanto individual como municipal, ¿no? Otro de los proyectos que también viene del sector de los ecologistas, nos decían, ¿por qué no se hace autocompostaje en Baracaldo? Se podría hacer, recoger, además podría ser algo que podría hacer pues trabajadores de USOA, otro tipo de trabajadores, generaría trabajo y digamos un paso más allá. Otra de las ideas que también ha comentado Raúl es el tema de la movilidad. Y además, de hecho, algunas de las cosas que yo os iba a comentar ya las ha comentado él y seguramente mejor que yo. Pero bueno, una de las propuestas que tenemos y que ha tenido bastante éxito, porque yo creo que el PNV ha hecho una pequeña copia de eso, presentando la ciudad de los 15 minutos, es una propuesta de supermanzanas o digamos de hacer en ciudades grandes como Baracaldo zonas que podrían ser barrios o lo que sea que tengan todos los servicios y que los vecinos y vecinas puedan acceder a todos los servicios de una manera fácil, sin tener que coger el coche, andando y de una manera sostenible, y que haya zonas peatonales en todos los barrios. Y también el tema de los bidegorris es algo que hemos trabajado bastante y con lo que hemos insistido bastante. Es importante tener bidegorris que conecten diferentes pueblos y ciudades, y tenemos el bidegorri de Ezkerraldea, que ahora nos conecta con Zorroza de aquella manera, pero bueno, nos conecta. Pero también es importante, si quieres impulsar la movilidad dentro de tu propia ciudad, es que tengas una red dentro de la ciudad. Está muy bien que tengas un bidegorri que pasa por la ciudad y que te vale para ir a Bilbo o para otros municipios de Ezkerraldea, pero si yo quiero impulsar que la gente vaya desde el exterior, digamos, de la ciudad al centro en bicicleta, pues tendrás que facilitarlo, porque hay mucha gente que anda mucho en bicicleta y no le importa coger la carretera, pero hay otra gente a la que la carretera le da miedo, o gente como yo, que no me da miedo la carretera, pero sí me da miedo ir por la carretera con mis hijos. Entonces, no es solo, digamos, tener esos bidegorris que van por el exterior de la ciudad, sino impulsar ese transporte sostenible interior. Y en eso, y yendo una vez más a los discursos y a lo que se dice y a lo que se hace, me acuerdo que sobre este tema, hace unos meses, Jon Andoni Uria hablaba de los carriles, ¿cómo eran? Carriles amigables para las bicis, que es básicamente coger la carretera, pintar unas líneas de bicicleta y lo conviertes en un carril amigable. Y ahí él decía una cosa que nosotros lo echamos en cara en el pleno, que decía, es que no se pueden hacer bidegorris en todas partes, ¿no? Y nosotros le decíamos, bueno, no se puede hacer bidegorris en todas partes si no quieres. Es decir, hay ciudades mucho más grandes que Baracaldo que han hecho una apuesta sincera por el movimiento, por la movilidad sostenible, y han peatonalizado sus centros. Son temas, digamos, conflictivos, porque tú dices, yo voy a peatonalizar todo el centro de la ciudad, y los vecinos te van a decir, ¿y dónde aparco el coche? Si yo vivo en el centro, ¿dónde dejo mi coche? No tengo espacio. Pero son cosas que se hacen en ciudades más grandes que
la nuestra, y que si hay una apuesta pues encuentras ese sitio. Imaginaos, si nosotros cogemos las carreteras que pasan por el centro de Baracaldo y las peatonalizamos, tienes espacio de sobra para hacer un bidegorri en esa parte, y para caminar y para lo que quieras. Es, digamos, una cuestión de prioridades y de planteamientos. También se ha hablado, Raúl, del Cabús y de las frecuencias, ¿no? Nosotros apostamos por aumentar las frecuencias del Cabús. Este autobús que pasa por el regato sale cada hora. Yo lo cojo debajo de casa para ir al centro de Baracaldo. A veces tengo que ir al ayuntamiento y digo, a ver si puedo ir en bus, pero te tiene que coincidir con la hora que tengas que estar. Por si no te coincide un autobús que pasa cada hora, pues difícilmente lo vas a utilizar y vas a tener que buscar otra alternativa. Y también ha hablado Raúl antes de la variante sur ferroviaria y de las alternativas que tenemos, y del soterramiento de las líneas C1 y C2 de Renfe. Pues una de las propuestas que tenemos es que esas líneas que pasan por Baracaldo se pueden soterrar, como comentaba él, y en esas zonas que dejas libres de vías, pues hacer zonas verdes, que va relacionado con esto, que algo no lo mismo pero parecido lo hemos llevado a la práctica en otros ayuntamientos, como puede ser en Durango, además con un proceso participativo bastante chulo, con la ciudadanía. Y también con el tema de la movilidad y la complejidad, digamos, de llevar estas cosas adelante, está, digamos, el transporte o las rutas escolares para los niños y niñas, que es un concepto bastante interesante. Nosotros llevamos a nuestros hijos al colegio de Gurutzeta, y a las mañanas pues ir con los críos es un poco lío. Tienes que cruzar 2 o 3 pasos de cebra, hay un montón de tráfico de coches, porque la mayoría o muchos utilizamos el coche para ir, o porque hay que ir a trabajar, o porque voy justo, o lo que sea. Y el concepto de las rutas para el colegio de los críos es un concepto interesante para trabajar y para plantear, hacer rutas seguras, buscar la mejor manera para ir, hacer un control de los vehículos que pasan por ahí, y de alguna manera incentivar ese transporte, que además es de ser sostenible y saludable. Y los críos pues acostumbran a ir andando al cole, y además digamos, de alguna manera también pues van desarrollando esas habilidades de pues ir solo, ir con los amigos o lo que sea. Pero claro, es lo que digo, si tienes que cruzar 2 o 3 pasos de cebra con un tráfico enorme, pues cuesta un poco más. Se ha comentado también las comunidades energéticas que estamos impulsando. Nosotros tenemos una en Baracaldo. Ahora están digamos, publicitándola y están haciendo charlas, pero nos hemos enterado, pues digamos, casi de sorpresa y casi por la prensa. ¿Por qué? Pues por lo que decimos, una comunidad energética local, el proceso más o menos normal es: te juntas con la ciudadanía, con los eraguilles que trabajan estos temas, y con ellos llevas adelante este proyecto. En el caso del Ayuntamiento de Baracaldo lo han hecho un poco a su estilo. Yo hago el proyecto como yo quiero, con mis baldintza, con mis condiciones, y luego, si eso, pues os aviso para que os vayáis apuntando y tal. Y bueno, pues nuestro trabajo en los próximos años será fiscalizar un poco esa comunidad energética, ver cómo trabaja y plantear pues las alternativas que estamos planteando nosotros en otro municipio. Y ya un poco para ir acabando, también tenemos propuestas más específicas para esta zona, para Gorostiza, para el regato. Una de ellas es revitalizar el caserío Palacio Castaños y convertirlo en un local social para tenerlo en esta zona. También llevamos la propuesta de tapar el frontón que tenemos aquí, porque vivimos en una zona en la que llueve bastante. Y está bien poder utilizar los recursos municipales también los días de lluvia. Otra de las propuestas me ha gustado eso de que todos los verdes no son iguales, es un concepto interesante, y es tener un plan técnico para actividad forestal sostenible, intentar impulsar la recuperación de los bosques autóctonos, ¿no? Pero con la implicación del ayuntamiento realmente en estos temas. Y bueno, tenemos una lista de propuestas, como crear una cuadrilla forestal para el tema de la gestión de los montes. Otro de los temas que nos transmiten algunos de los vecinos de Regato sí que es verdad que el impulso de lo que hablamos, ¿no? De la movilidad sostenible, de hacer deporte, de la salud, de andar en bicicleta, pues bueno, digamos que son conceptos que de por sí son buenos, pero que también generan problemas, ¿no? Sobre todo ahora con el tema de las bicicletas eléctricas, que hace posible que gente que antes igual no se podía plantear andar por el monte con la bici, ahora sí puede, pero
si no lo haces de una manera, digamos, organizada y estructurada por sendas concretas, pues lo que puedes conseguir es que las bicicletas pasen por sitios donde no pasaban antes, dejen marcas, que luego el agua va digamos, haciendo más profundas y, digamos, y hace que incluso la fisonomía del monte cambie un poco y que traiga problemas. Entonces, bueno, en esa gestión, digamos, ayudarían estas cuadrillas forestales. O también el impulso del turismo sostenible. Estamos aquí en el Regato, es una zona en la que, pues bueno, pues los fines de semana la gente viene aquí, viene a andar o a tomar unas rabas, lo que sea, y todo eso es interesante hacerlo de una manera un poco ordenada y con un poco de sentido, que es lo que suele pasar, lo que suele faltar muchas veces en los proyectos que se plantean desde el equipo de gobierno en el ayuntamiento. Y yo creo que aquí me voy a plantar, os voy a dejar de dar la chapa. Todas estas propuestas están aquí y en nuestro programa para mirarlas y para desarrollarlas si queréis. Y bueno, como tengo el micro, me toca despedirnos. Eskerrak ematea berriro gerturatzeagatik. Egia esan oso pozik gaude kanpaina honekin. Daukagun parte hartzarekin, lanarekin, zuek guztiak ematen ari zaretenarekin, gauzak oso ondo doaz, hobeto joango dira, eta nik uste dut 28an ikaragarrizko emaitzakiko ditugula zuei esker, eta hauei momenturen batean susto bat emateko gaitasuna erekiko dugula. Así que eskerrik asko.